52. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto estar juntos nuevamente en este sábado 25 de julio. Estamos en el mero centro del verano, aquí en nuestra ciudad de Tijuana, con un día hermoso desde que amaneció. Qué privilegio vivir en esta ciudad, en esta zona, con un clima realmente fabuloso. Estamos apenas a 150 kilómetros de Mexicali y ellos tienen calores arriba de 40 grados y nosotros con una temperatura que podemos estar muy a gusto. A lo mucho necesitamos un ventilador o un abanico y ya estamos a gusto. Muchas gracias a Dios que nos permitió vivir en este lugar. Hoy, hermanos, es el día de Santiago Apóstol, 25 de julio. La Iglesia celebra la celebración del primer mártir que murió por la causa de Cristo Jesús y de su Evangelio. Vamos a hablar hoy de la vida, de la historia de Santiago Apóstol, de las peregrinaciones, de la peregrinación que hay a Santiago de Compostela en España. Es un santo muy venerado en la madre patria en España. Vamos a hablar también en este programa del Evangelio, de las lecturas de mañana domingo, para que cuando estemos en la Santa Misa podamos disfrutar más, con más conciencia, las lecturas, la liturgia del día de mañana. La lectura de mañana, el Evangelio trata de la multiplicación de los panes, de tal forma que les pedimos que sintonicen, que queden en sintonía del 800 de AM Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la voz de la arquidiócesis en tu radio, levantando la voz para evangelizar. Inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus parientes, que sintonicen, y que si por algún motivo no pueden sintonizar el radio, bueno, también estamos por internet en www.tj como Tijuana, tjcatólico.com. También les damos el teléfono de aquí de cabina, si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario, 608-3652. Repetimos, 608-3652, anteponiendo la clave LADA 664. Hermanos, pues iniciemos nuestro programa como acostumbramos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de mañana domingo, hermanos, habla sobre este pasaje de la Escritura del Evangelio en donde Jesús hace la multiplicación de los panes y de los pescados. Vamos a leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio
según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, a ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este pasaje del Evangelio, pues es seguramente conocido ya por todos nosotros. Desde niños que leíamos el Evangelio, pues estos son de los evangelios más famosos, por decirlos de alguna forma, en donde Jesús le da de comer gratuitamente a una muchedumbre. La Sagrada Escritura no entra en muchos detalles, pero dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños. Entonces, digamos que eran 10,000 personas, por imaginarnos una cantidad. Y el Evangelio frecuentemente nos da algunos signos que decimos: ¿para qué entra en detalles? O sea, ¿por qué nos dice que había mucha hierba? ¿Qué significado tendría? Estaba cerca el día de la Pascua. ¿Por qué les pidió a los discípulos que se sentaran? En fin, una serie de detalles que, conociendo la cultura de los judíos, pues comenzamos a entender. O sea, a los sirvientes, a las personas que estaban a tu servicio, pues no se les permitía comer sentados, tenían que comer de pie, porque pues siempre tenían que estar dispuestos a las órdenes que les daba su amo, de tal forma que el hecho de que les ordena o les pide que se sienten en el pasto, pues tiene un significado especial, porque si a Cristo, al final del Evangelio dicen que él se retiró solo a la montaña, sabíamos que el Señor se retiraba frecuentemente, se retiraba a orar, pues se retiró en esta ocasión porque él se dio cuenta que la gente lo quería proclamar rey. Pero ¿por qué iban a Jesús las personas? ¿A qué acudían a verlo? Porque le precedían una serie de milagros, y sabía que curaba muchos enfermos, pero no se había manifestado dándole de comer a tanta gente. Hay muchos significados, muchas situaciones que tendríamos que recoger de este Evangelio. Una, ¿cómo lo seguía tanta gente? 10,000 personas. Imagínense, hermanos, cuántas son. Si aquí en las marchas que hacemos en Tijuana andamos en las 10,000 personas, 15,000 personas, 20,000 personas a lo mucho,
Bueno, ¿cuántas personas seguían a Jesús? ¿Cómo coordinar todo esto? Si ustedes ven una marcha, para que pasen 20,000 personas en grupos de a 10, haciendo filas de 10, simplemente en un paso normal, pues duras como media hora en que pasen todos. Entonces imagínense esta muchedumbre. Hagan de cuenta que ustedes ven una marcha en filas de 10 personas y durante media hora no te deja de pasar gente, más o menos para que nos demos una idea. Y el primer signo es que la gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque le precedían milagros. Pero la gente estaba hambrienta. Otro evangelista dice que Jesús se compadeció de ellos porque los veían que vagaban como ovejas sin pastor. Entonces se compadece de ellos porque la gente, más que traer hambre, más que el hambre de alimento, era el hambre espiritual que él detectaba en la gente. Así andaban como ovejas sin pastor. En la misma situación, pero vista desde el punto de vista de otro evangelista, dice, o sea, recuerden que nuestro Señor se embarca, se va al otro lado del Tiberíades, y la gente por tierra corrió porque se dio cuenta en dónde iba a desembarcar. Entonces Jesús se compadece de ellos. Y también platican que ya estaba atardeciendo, ya era tarde, la gente no había comido y lo iba siguiendo. Entonces nuestro Señor se compadece de ellos y le pregunta a uno de sus discípulos, ¿cómo le haremos para darles de comer a todos ellos? Si eran 10,000 personas, imagínense, para darle un trozo de pan a cada uno, ¿cuánto dinero necesitaban? Además, pues no era como hoy, hermanos, que había supermercados y que había restaurantes que te podían preparar grandes cantidades de comida. No, allí cada quien tenía que pues preparar su pan y preparar su comida para hacer aquellas caminatas. Vamos a continuar con la reflexión de este evangelio después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos.
Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos meditando, estamos reflexionando el Evangelio que vamos a escuchar mañana en la Santa Misa y que trata de la multiplicación de los panes. Bueno, la muchedumbre seguía a Jesús. Jesús se compadece de ellos y le pregunta a unos discípulos, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a todas estas personas? Necesitamos un dineral, Señor, y no nos alcanzaría para darles de comer a todo. Imagínense 10,000 personas, porque eran nada más 5,000 hombres. Bueno, entonces otro de sus discípulos le dice, aquí hay un joven que tiene 3 panes de cebada y 2 pescados. Otra vez, ¿por qué panes de cebada? ¿Qué significado tiene? Bueno, el que el Señor multiplique la comida no es algo nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento, lo vamos a revisar mañana en la Santa Misa, en la primera lectura, que está tomada del segundo libro de los Reyes, y que en el segundo libro de los Reyes nos dice que en aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero el criado respondió, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo le insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. O sea, ya había antecedentes de que el Señor multiplicaba los alimentos. El pueblo judío que caminaba por el desierto, pues recibió el maná del cielo, obra de Dios también. Entonces, se especula también, hermanos, que por qué seguían, porque después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, muchísima gente se mantuvo siguiendo a Jesús, y algunos decían, bueno, pues es que si les dio de comer, pues ya por conveniencia, pero realmente de lo que tenía hambre el pueblo era de esa palabra que les diera consuelo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías y se acercaba la Pascua. O sea, esto quiere decir que estaban más cercanas las costumbres, los sentimientos, las tradiciones del pueblo judío. Entonces, recordemos que Jesús está en el monte con sus discípulos y Felipe le dice a nuestro Señor, pues ¿cómo le vamos a hacer? No nos va a alcanzar tanto dinero. Y Andrés quizá tímidamente interviene, y aquí hay un muchacho, le dice, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús no hace ningún comentario sobre la poca cantidad. Se dirige a sus discípulos y les da este mandato. Díganle a la gente que se siente. Hacer que se sienten, hermanos, como les decía, es tratar a estos hombres y mujeres como seres libres y con dignidad, y no como siervos obligados a tomar sus alimentos de pie y con premura para estar a disposición de su amo. Jesús toma el poco alimento que tenían, da gracias y lo reparte. No se dice que lo multiplica, sin embargo, alcanza para todos. El amor que anima, hermanos, el amor que anima el gesto no tiene límites. Es aquí donde se da el milagro, ese milagro de compartir, un milagro que consiste en poner en las manos de Jesús lo poco que se tiene para que Él lo parta y comparta en favor del pueblo. El milagro está, por lo tanto, en formar un pueblo de una muchedumbre dispersa. Jesús no quiere partir de la nada para construir el reino. Quiere partir de nosotros, de lo poco o de lo mucho que tengamos. Aunque le digamos nosotros a Dios, es que es muy poco lo que tengo, es que yo no sé, es que me da pena. Jesús nos dice una y otra vez, dame lo que eres y lo que tienes, por poco que sea, porque eso me sirve para la salvación de todo un pueblo.
hermosas reflexiones, hermanos, para que mañana, a la hora que estemos en misa, pensemos y le preguntemos a Dios y le entreguemos a Dios todo lo que somos, y Él hará maravillas con lo que nosotros hacemos. Y recordemos, hermanos, que si nosotros escuchamos la voz de Dios, la seguimos y logramos que un alma se salve con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestra ayuda, si logramos que un alma se salve, sabemos que nuestro Señor lo ha prometido, que eso no quedará sin recompensa. De tal forma, hermanos, que no es nada más el espectáculo, la situación espectacular de que se hayan multiplicado los panes. Se refiere precisamente a que nosotros tengamos la humildad, sepamos que nuestro Señor, con lo que nosotros le demos, puede hacer maravillas, puede hacer milagros, de la misma forma en que multiplicó los panes y los peces, de la misma forma que convirtió el agua en vino. Démosle nuestra agua al Señor y Él la convertirá en beneficios, en situaciones que relajen, que quiten las mortificaciones de las personas que nos rodean. Pero tenemos que estar dispuestos a entregárselo a Él. Aquí hay un muchacho que trae 3 panes y 2 pescados, le dijeron. Si este muchacho no hubiera puesto a disposición de los apóstoles eso que tenía, para él le alcanzaba. Él con un pan y con un pez le hubiera alcanzado. Pero el Señor recibió aquello. Les repito, con un pan y un pez, este muchacho hubiera comido, le hubiera sobrado. Y Él lo pone al servicio de los demás. Y nuestro Señor, pues, lo multiplica. Y había, como les decía, solamente un muchacho que se ofreció. No dice el Evangelio que más gente hubiera puesto a disposición de todos. Y hermanos, hoy aquí en la iglesia y fuera de nuestra iglesia, en la calle, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, hay también mucha gente que tiene hambre. Hoy en nuestra iglesia también hay mucha gente que tiene 5 panes y 2 pescados, es decir, algo más de lo que necesita para comer. ¿Por qué las personas o las familias que tenemos 5 panes y 2 pescados no pensamos en alguna persona o en alguna familia que no los tenga ni hoy ni mañana? ¿Y por qué no lo ponemos a disposición de ellos? ¿Por qué no les llevamos una despensa o en un sobre el dinero equivalente para que puedan comer ese día? ¿Qué nos detiene a hacerlo? Quizá la flojera, quizá la desidia. Realmente tenemos todo lo que necesitamos y de sobra. ¿Por qué no lo ponemos también al servicio de los demás? Inclusive, si tenemos comida de sobra, ¿por qué no la repartimos entre las personas? En esta forma, Cristo por nuestro medio, pues como se ve en el Evangelio de mañana domingo, a nuestro Señor no le gusta milagriar, o sea, andar haciendo milagros porque sí, no. Él toma la disposición de este muchacho y la convierte en beneficio para todos. De esta forma, Cristo habrá hecho el milagro de multiplicar, si no por 5,000, al menos 2 de nuestros panes y pescados. El Señor hará multiplicar lo que nosotros pongamos a su disposición. Hay 2 formas de seguir a Cristo, hermanos. Una, por haber visto los signos que hacía curando a los enfermos. Y otra forma de seguirlo es compartiendo con los demás lo mucho o lo poco que tenemos. Y esta segunda forma de compartir es la verdadera forma de seguir a Cristo. Cada quien que escoja seguir a Cristo por sus milagros o compartiendo con los demás lo mucho o lo poco que tenemos. La segunda forma es la verdadera forma de seguir al Señor.
compartiendo nuestro tiempo con las personas que lo necesitan, compartiendo nuestros alimentos con las personas que no tienen lo suficiente para vivir. ¿Cuántas cosas de sobra no tenemos en nuestra casa? Y nosotros ni siquiera las usamos. Pero ¿cuántas personas sí tienen necesidad del par de zapatos que nosotros no tenemos? O de la despensa que seguramente tiraremos porque se va a vencer, porque va a caducar. Entonces, hagamos limpieza de nuestro ser, de nuestra vida, y comencemos con las cosas materiales. Veamos si todo lo que tenemos en casa realmente lo necesitamos. Y seguramente vamos a encontrar, si nos lo proponemos, quién lo puede necesitar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y a la Santísima Virgen que nos acompañe para que seamos realmente instrumentos que nuestro Señor pueda utilizar para beneficios de los demás. Afuera hay gente con hambre de alimento y con hambre de alimento espiritual. Que nosotros realmente, que hemos recibido tantos talentos, que tenemos la oportunidad de conocer, de haber sido educados en la formación cristiana, pongamos al servicio de los demás los talentos que hemos recibido. Vamos a continuar, hermanos, con este programa después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y hoy celebramos el día de Santiago Apóstol. ¿Quién fue Santiago Apóstol? Pues Santiago Apóstol era hijo de Zebedeo, y Santiago hijo de Zebedeo y de Salomé. Y esto lo podemos verificar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 40. También en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 59. Y Santiago es llamado el mayor para distinguirlo del otro Santiago, del hijo de Alfeo. Bueno, Santiago es hermano de Juan, y es muy probable, aunque no estamos seguros, es que Santiago haya sido mayor que Juan, y ambos fueron testigos, junto con Pedro, de momentos muy especiales de la vida de Jesús, entre ellos la transfiguración y la agonía. Recordemos que cuando subieron a un monte, nuestro Señor se transfigura, sus vestiduras se ponen más blancas que la nieve, y aparecen al lado de él Moisés y Elías. Los apóstoles no entendían lo que estaba pasando, se tiraron en tierra, y allí se manifiesta Cristo como Dios con toda su gloria. Bueno, a estos apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, también les tocó acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, en la agonía del Señor,
cuando él ve pasar por su mente todos los pecados de toda la gente, de todos los tiempos que haya habido en toda la historia, de los que hubo, de los que hay, de los que habrá, todos los pecados pasaron por su mente, y él sabía, nuestro Señor sabía, que a eso había venido al mundo, a morir para que nosotros fuésemos salvados por su muerte de nuestros pecados, que el Señor nos perdonara de nuestros pecados. Bueno, este pasaje tan importante en la vida de Jesús también fue presenciado por Pedro, por Santiago y por Juan. Pues hoy celebramos, hoy 25 de julio, nuestra Iglesia Católica celebra al apóstol Santiago. Y también ellos vivían momentos muy especiales, y entre ellos, como les decía, la transfiguración y la agonía, y a él y a su hermano Juan, por su carácter impetuoso, Jesús los llamaba los hijos del trueno. Busquen una canción que se llama Los hijos del trueno, es muy bella y habla de Santiago y Juan. Bueno, después de los relatos del Evangelio que lo mencionan en varias ocasiones, hay una laguna en la historia de Santiago. Hasta su muerte, sabemos de él por el Evangelio, y su muerte es narrada en 3 renglones, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles. Pero hay un episodio sumamente importante en su vida que recoge la tradición, y este episodio viene a llenar esa laguna, y es su viaje a España. Allí habría anunciado el Evangelio, y allí habría organizado a la iglesia. En la ciudad de César Augusta, junto al Ebro, sintiéndose un día cansado y abatido, tuvo el consuelo de recibir a la Santísima Virgen María, que vivía entonces en Jerusalén. Ella le dio ánimo a su misión, bendijo su obra y le prometió que desde entonces tomaría a ese pueblo bajo su especial protección, dejando como recuerdo de su visita una columna de mármol, símbolo de la firmeza de la fe. La columna aún se conserva, es el pilar de Zaragoza, y Zaragoza es el nombre actual de aquel lugar que se llamaba César Augusta. Cuando vuelve Santiago a Jerusalén, según los Hechos de los Apóstoles, Herodes Agripa lo mandó a ejecutar. Y esto lo podemos ver también en 2 versículos, en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 y 2. No sabemos, no estamos seguros, pero sabemos que la muerte de Santiago fue en el año 42 o en el año 44, en ese periodo, en las cercanías de la fiesta de la Pascua. Otra vez, hermanos, cerca de la fiesta de la Pascua, acabamos de meditar que fue la multiplicación de los panes. Cerca de la fiesta de la Pascua, Herodes de Agripa manda degollar lo manda pasar por la espada, así dice la lectura, así dicen los Hechos de los Apóstoles, al apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, pues las personas, los gobernantes, sentían mucho temor, porque pues estaban es como si nosotros celebráramos el Día de la Independencia. Entonces, al acercarse el 15 y el 16 de septiembre, si la gente la queremos organizar, que sienta realmente que somos mexicanos y que quisiéramos actuar en contra del gobierno, pues podríamos aprovechar las fechas en las que nuestra historia nos recuerda que hubo mártires que lucharon por nuestro pueblo, y que si nos sentimos sofocados o nos sentimos que las personas que nos representan no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo, pues podríamos aprovechar el sentimiento que de esas fechas, como el Día de la Independencia o el Día de la Revolución Mexicana. Y lo mismo pasaba, y lo mismo pasa pues con el pueblo judío. Cerca de la fiesta de la Pascua se ejecutó a Santiago Apóstol. ¿Por qué? Porque los emperadores, los reyes, los sumos sacerdotes no podían perder el poder, no lo querían perder, ni tampoco tenían la humildad para reconocer, para aceptar la doctrina de humildad que impartía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues los primeros apóstoles fueron capaces de dar la vida por ellos. Inclusive al ratito vamos a revisar
que en el pasaje del Evangelio del día de hoy, lo que sucede. Entonces nuestro Señor les pregunta: ¿serán ustedes capaces de beber el cáliz que yo beberé? Y Santiago y su hermano dijeron: sí, somos capaces. Entonces, de vuelta a Jerusalén, Herodes lo manda a matar, pero no Herodes el mismo que en el tiempo de Jesús. Este es otro Herodes, este es Herodes Agripa, y fue entre el año 42 o 44, en las cercanías de la fiesta de la Pascua, cuando lo manda a ejecutar. La liturgia de su fiesta resalta esa condición de primer apóstol mártir. Él fue el primero que murió a causa de su fe. Por defender su fe, él no le interesó, no le importó ser martirizado y ser pasado por la espada. Sabemos que más apóstoles también murieron mártires. Por eso es que si hoy vamos a la celebración de la Santa Misa, cada vez que celebramos la fiesta de un mártir, veremos que el sacerdote va vestido de rojo, que es la señal del duelo, la señal, el rojo, el color de la sangre. Bueno, entonces, y en la oración sobre las ofrendas se refiere a él como el primero de los apóstoles que bebió el cáliz de Cristo. Bueno, después de la muerte de Santiago, según la tradición, su cuerpo fue llevado de nuevo a España. Se perdió su rastro durante cierto tiempo, pero luego su tumba fue encontrada en tiempos del obispo Teodomiro de Iria, en el año 830, imagínense, 440 años después. Y gracias al fulgor de una estrella que indicaba el sitio de su sepultura, ese lugar se llamó Campo de la Estrella o Campus Telae, es decir, Compostela. Desde entonces, Santiago de Compostela es una célebre meta de peregrinaciones y es una de las principales del mundo, junto con Jerusalén y con Roma. Todos los años, miles de personas marchan hacia Santiago de Compostela, y ustedes pueden ver reportajes en donde son miles de personas que ofrecen sacrificios, que se visten de una manera muy peculiar y hacen ese recorrido hasta Santiago de Compostela, a la tumba de Santiago Apóstol. Santiago suele ser representado justamente con las vestimentas típicas de un peregrino, apoyado en un bastón o en un bordón, ¿verdad?, cargando una mochila o zurrón y llevando un sombrero de alas anchas tocado por una conchilla de vieira. Estas conchitas se llaman también veneras, y esta conchita va boca abajo, así es la tradición. Las veneras o conchitas han sido siempre insignia de los peregrinos de Santiago, y se llevan en el sombrero o alrededor del cuello o prendidas en el pecho, pero siempre de modo muy visible. La relación de las veneras con Santiago responde a una leyenda muy curiosa. Un príncipe gallego habría sido sorprendido en Compostela por una tormenta de conchillas, y oyó que se le mandaba que en el futuro los peregrinos las llevasen. Más allá de esta leyenda, las conchillas han sido siempre y en muchas culturas emblemas de buena fortuna y signo de viaje próspero. Ese significado está relacionado con el agua que puede contener una conchilla, agua de la que el caminante y el peregrino tienen siempre necesidad. Aún hoy se usan en muchas iglesias para contener el agua bendita o el agua bautismal. Otra forma clásica de representación de Santiago Apóstol es como jinete de un caballo blanco en la batalla de Clavijo, que fue por el año 843, con la llamada Cruz de Santiago y portando una espada. Su imagen como vencedor de moros alentó a los cristianos en las guerras de la Reconquista española e inspiró la creación de una orden de caballería que lleva su nombre. También la espada es un atributo de Santiago porque se supone que murió decapitado. Innumerables episodios de su vida, de origen bíblico o legendario, han sido representados en la iconografía, sobre todo en los países hispanos, donde la devoción a Santiago el Mayor y su popularidad han sido extraordinarios desde la Edad Media. Hoy es Día de Santiago. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa.
Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Esta campaña quiere ser luz en las dudas y cuestionamientos que todos nos hemos hecho sobre la fe católica, y a través de las dudas resueltas, recibir con gozo a aquellos que en algún momento se han alejado de nuestra Iglesia. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Desayuno Pro ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 1 de agosto, 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Aarón Vázquez, con una charla sobre el Evangelii Gaudium. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonía Radio. Infórmate 608-3652. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de la fiesta de hoy, Santiago Apóstol, hoy 25 de julio. Y hoy el Santo Evangelio, en la fiesta de Santiago Apóstol, nos pide de nuestra Iglesia que consolidemos nuestra fe en el ruego sincero a Dios antes de afrontar nuestra pequeña gran cruz. Lectura, pues, hermanos, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dice: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecho y otro a tu izquierda, allá en tu reino. Replicó Jesús: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y le dicen: sí podemos. Les dijo Jesús: mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los jefes de las naciones los dominan como los señores absolutos, y los grandes los oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Señor, te pedimos humildemente tu gracia, que es lo único que realmente importa y que necesito. Soy todo tuyo, sin reserva alguna. Dame un corazón desinteresado que se consuma solo por tu amor. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos conceda vivir en este día con la ilusión de entregarnos y de servirnos y de servir y darle servicio a los demás. Este trozo del Evangelio que leemos hoy con motivo del día de Santiago Apóstol, pues nos hace recordar y nos pone en perspectiva de que el reino de Dios pues no es como el reino que nos imaginamos aquí, de poder, de riqueza, de tener a nuestro servicio a todas las personas, que todos nos rinden homenajes y que nos estén sirviendo. Nuestro Señor no vino a eso, y al pueblo judío, que
siempre había estado oprimido, pues le costaba mucho trabajo. El pueblo judío sigue esperando al Mesías que venga y que convierta al pueblo judío en el todopoderoso en el planeta. Y por eso es que ellos no están convencidos. ¿Quién vendrá a liberar al pueblo judío? Y no se han dado cuenta que el Mesías ya vino, ya estuvo en el mundo, que cambió la historia de la humanidad, que dividió la historia universal desde antes de su partida. ¿Cómo habrá sido la presencia de Jesús en el mundo que la historia universal está precisamente dividida a partir de su presencia en el mundo? Entonces, pues desde luego que su vida vino acompañada de milagros y de una doctrina que tiene millones de seguidores en el mundo. Bueno, entonces pidámosle a nuestro Señor que no tengamos las intenciones que los apóstoles le transmitieron a nuestro Señor en esa ocasión. Pero nuestro Señor inmediatamente los ubica y les dice: ustedes no saben lo que piden. Y además la humildad de Jesús: a mí no me corresponde conceder eso que me están pidiendo. Es mi Padre que está en los cielos el que dispone. Pero sabemos que si nosotros en esta vida podemos salvarnos, podemos obtener que con nuestra vida podemos obtener la salvación, y algún día estaremos todos alrededor de la mesa de Jesús en una alegría y en una felicidad que no tendrá fin y que no puede ser comparada con nada que se pueda vivir en este mundo. Bueno, el Papa Francisco en este año, en mayo de este año, nos hizo una meditación y nos dice: existe el riesgo de no entender la verdadera misión del Señor. Esto sucede cuando se aprovecha de Jesús pensando en el poder. Esta actitud se repite en los evangelios. Muchos siguen a Jesús por el interés. Incluso entre sus apóstoles, los hijos de Zebedeo que querían ser uno primer ministro y el otro ministro de economía. O sea, ellos querían el poder. Esa gracia de llevar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia, esa gracia se vuelve oscura, se pierde y se convierte en querer algo de poder. Siempre existió esa tentación, dice el Papa, siempre existió la tentación del poder y de la hipocresía, de pasar del estupor religioso que Jesús nos da cuando nos encuentra a querer sacar una ventaja personal. Esta fue también la propuesta del diablo a Jesús en las tentaciones. Una, la del pan, la otra, la del espectáculo. Vamos a hacer un gran espectáculo, así todas las personas van a creer en ti. Y la tercera, la apostasía, es decir, la adoración de los ídolos. Y esta es una tentación diaria de los cristianos, nuestra, de todos, de los que somos de la iglesia, la tentación no del poder, de la potencia del espíritu, sino de la tentación del poder mundano. El 20 de abril de este año, en una misa en Santa Marta, el Papa Francisco nos da este mensaje. ¿Y cuál es la reflexión? Pues los apóstoles aún no comprendían el modo extraordinario con el que Cristo iniciaba la preparación del reino de Dios. Quizás ellos también, como los otros discípulos, imaginaron que antes o después Cristo reivindicaría el poder sobre los hombres para después administrarlo con aquella infinita sabiduría y compasión que demostró en las muchas regiones de Israel. Pero una vez más, después de la rara intercesión de la madre de los hijos de Zebedeo, Jesús habla de una copa que hay que beber. Si el que ha creado el universo ha asumido la naturaleza de sus mismas criaturas para quererlas, para servirlas y para salvarlas, humillándose hasta la muerte de cruz, del mismo modo, quien elige seguir las huellas del Maestro
tendrá que aprender a servir, a dejar que el poder del mundo lo humille y lo desprecie. Quien quiere de verdad beber la copa de Cristo, quien quiere de verdad acompañarlo a llevar la cruz del dolor a este mundo y aliviar los sufrimientos de sus hermanos, tiene que conocer lo que significa realmente sufrir y sufrir con generosidad. ¿Estamos listos también nosotros, hermanos, para hacer nuestra parte? Consolidemos nuestra fe en el ruego sincero a Dios antes de afrontar nuestra pequeña gran cruz. Hagamos el propósito, hermanos, de servir con alegría y con amor, especialmente a aquellos que más necesitan de mi atención. ¿Somos capaces de poner al servicio de Dios nuestros 3 panes y 2 peces? ¿O se nos hace poca cosa? ¿O creemos que el Señor no va a poder hacer algo o no podrá hacer nada con lo que nosotros tenemos? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Y por qué no pensamos que para nuestro Señor no hay imposibles? ¿Que no nos hemos dado cuenta que el Señor nos necesita y que necesita nuestras piernas para poder llevar el mensaje hacia donde no llega un sacerdote o donde no escuchan esta señal de radio, y que necesita nuestra boca para dar su mensaje y nuestros oídos para escuchar lo que necesitan las personas que tienen hambre y que tienen sed? ¿Por qué no tenemos la fe para creer que nuestro Señor está realmente necesitando de nuestros 2 panes, de nuestros 3 panes y de nuestros 2 peces? ¿O seremos tan egoístas que ni siquiera eso tampoco que tenemos lo queremos poner al servicio de los demás? Entonces, reflexionemos en este día de Santiago, apóstol. Reflexionemos mañana que escucharemos el Evangelio, si realmente estamos dispuestos a seguir a Cristo con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras limitaciones, con nuestra pobreza. Nuestro Señor la toma y nuestra pobreza la convertirá en riqueza para los demás. Pero tenemos que nosotros sentirnos como personas amadas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, como tenemos que nosotros querernos a nosotros mismos, precisamente por ello, porque somos criaturas de Dios, y tenemos que saber que sí lo podemos hacer, que el Señor nos necesita, que siempre nos ha invitado a participar de su reino. Señor, mi vocación de discípulo y misionero es una vocación al servicio. Ayúdame a rezar, a predicar y a sacrificarme para que tú seas más amado. Dame tu gracia para poder caracterizarme por el servicio abnegado y eficaz hacia el prójimo, vivir con plenitud al servicio generoso a los demás. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.